Y este tema es muy importante para la iglesia, ¿verdad? Para los ministros, los que son ministros del Señor, los que son líderes, los que son miembros de la iglesia, los que son servidores, los que son nuevos y los que son antiguos también. Esto es importante, prioritario para todos. Usted necesita saber esto que le voy a compartir, porque si no le damos la importancia a esto, entonces todo lo que hagamos para el Señor no es que sea en vano, pero podría llegar a ser en vano. Así que voy a hablarles esta mañana y mi tema se llama la importancia de la capacitación o la importancia de la preparación en el ministerio. ¿Está bien? ¿Alguien me puede decir cómo se llama el tema? Muy bien, entonces la importancia de la preparación en el ministerio. Le voy a pedir que abra conmigo 2 Timoteo 3:17, que es un texto bastante conocido, pero lo vamos a leer y lo vamos a aplicar para este tema. 2 Timoteo 3:17. Bien. Entonces, ahí sentados, ¿cómo están? Usted puede mirar a los que están al lado suyo y a ver si alguien necesita ayuda para encontrar el pasaje, el texto. Y yo voy a leer en una versión que es un poco diferente a la que usted tiene, pero que la idea es la misma, ¿verdad? Transmite el mismo contenido. Le voy a leer en dos versiones diferentes. Usted tiene la Reina Valera, que es la que comúnmente siempre usamos. Permítame leerle dos versiones adicionales para comprender un poquito más acerca de este texto. Y vamos a leer desde el versículo 16. Dice así: toda la Escritura es inspirada divinamente y útil para enseñar doctrina, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y ahora entramos al 17, dice, para que el hombre de Dios, ¿cuántos hombres y mujeres de Dios estamos esta mañana? Amén, entonces es para nosotros, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente instruido para toda buena obra. O sea, el propósito de la palabra, que es buena, que es útil para enseñar, para corregir, para instruir, para redarguir, ¿verdad? Pero tiene un propósito. Y el propósito es que el hombre y la mujer de Dios sea perfecto, y dice, la Reina Valera dice, enteramente preparado. Diga, enteramente preparado, ¿para qué? Para toda buena obra. O sea, todo aquel que está haciendo una obra para el Señor tiene que estar enteramente preparado. O sea, el llamado de Dios y el propósito por el cual Dios nos dio esta bendita palabra, esta que nosotros amamos y usamos cada día, es que a través de esta, cada uno de sus hijos estemos enteramente preparados para toda buena obra. Y eso significa, hermanos, que todo aquel que sirve al Señor, todo aquel que ama al Señor, todo aquel que quiera hacer una obra para el Señor, tiene que estar preparado. A ver, ¿alguien puede decir amén a eso? Bueno, eso es lo que nos está enseñando este pasaje, ¿verdad? La Nueva Versión Internacional dice en el versículo 17, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Amén. Muy bien. Entonces, como ya hemos orado con el apóstol Javier, entonces les voy a compartir el tema que tengo hoy. ¿Ok? ¿Por qué es importante estar preparado? Mire, ve, si hay una persona que dice, ¿verdad? Yo quiero ser, por ejemplo, dice, yo quiero ser policía. Hay alguien que puede decir, yo quiero ser policía. Entonces dice, bueno, como yo quiero ser policía, te voy a ir y me compro por ahí, por Gamarra dice que venden, ¿no? Uniformes de policía. Me compro uniforme de policía, me pongo el cinto de policía, me pongo ¿cómo se llama? La chapita de policía y bueno, y ya soy policía. ¿Así es? Pregunto, ¿así es? No, absolutamente. ¿Qué necesita? Prepararse. Si alguien dice, yo quiero ser abogado, entonces, ¿qué hace? Y compra el título ahí en Azángaro, a la espalda de Palacio de Justicia, ¿verdad? Que se dan en 10 minutos se lo dan. Se compra un buen traje y corbata, ¿sí? Se viste como abogado, ¿sí? Alquila una oficina y pone ahí su consultorio y entonces ya es abogado. ¿Cuántos dicen amén? No.
No, no es abogado. O sea, uno no es abogado, uno no es ingeniero, uno no es policía, uno no es profesor solamente porque lo desee. Uno puede desear. Y la Biblia dice, el que anhela obispado, buena obra desea. Uno puede desear y eso no es un problema, eso está bien. Usted puede desear cualquier oficio, cualquier profesión. Usted puede querer ser empresario, puede ser profesional, pero tiene que prepararse. Dígalo por favor, tiene que prepararse. Entonces, hermanos, para la obra de Dios, para el servicio en el Señor, en el reino de Dios, cuanto más, con mayor razón, que este es el servicio para el Rey de Reyes, tenemos que estar preparados. Amén, gracias por ese amén. Tenemos que estar preparados. O sea, no podemos pretender servir a Dios sin preparación. Porque si no, ¿qué va a pasar? Nos vamos a equivocar, vamos a decir cosas que no corresponden. Le voy a dar un ejemplo, mire. Allá una iglesia grande que trabaja con comunidades, células. Entonces, una de las hermanas que estaba enseñando, se le ocurrió enseñar acerca de la Trinidad. Qué importante es la Trinidad. Nosotros comprendemos bien el concepto de la Trinidad, ¿verdad? Un solo Dios manifestado en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Un solo Dios. Muy bien, pero para la hermana como no estaba claro, por eso es importante, si usted no está claro, no está seguro, no domina un tema, mejor no lo enseñe. Porque esta hermana, ¿qué estaba haciendo? Como no tenía bien claro el concepto de la Trinidad, comenzó a enseñar y dijo, miren, la Trinidad son tres dioses. Ya por ahí estaba mal. Y después dijo, no, es un Dios. Lo que pasa es que ese Dios tiene tres cabezas. Y una cabeza es el Padre, otra cabeza es el Hijo y otra cabeza es el Espíritu Santo. Ahora, a usted le puede causar un poco de sonrisa eso, pero esto es algo muy serio. Porque esa hermana estaba enseñando a un grupo de personas que ellos creían que esta hermana estaba bien capacitada y obviamente en la tierra de ciegos, como dice el dicho, el tuerto es rey. Entonces ellos no sabían nada y ella medio sabía, entonces ellas le seguían acá. Un guía ciego guiando a otro ciego. Entonces los dos se desvían. Entonces, ¿comprende que es importante? ¿Sí? Es muy importante. A ver, yo le voy a decir, hermanos, 7 beneficios de la capacitación, de la preparación para el servicio del Señor. ¿Ya? Número 1, ¿por qué es importante? Número 1, porque te libra de la ignorancia. Número 1, te libra de la ignorancia. A ver, Juan 8:32. Alguien debe saber ese texto de memoria, ¿verdad? ¿Qué dice la Biblia? Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Amén. ¿Cuántos dicen amén a eso? Muy bien. Ahora yo le voy a decir algo. Mire, ponga atención. Pastor, no se preocupe, pero lo que voy a decir ahorita parece herejía, pero no es. Le advierto, parece, pero no es. No se preocupe. Entonces yo voy a decir en este momento algo que parece herejía, pero que no es. ¿Ok? ¿Están listos? Listos. Muy bien. A ver. ¿Cuántos saben que la verdad nos hace libres? ¿Seguro? Ya, les digo bíblicamente que la verdad no nos hace libres. La verdad no le hace libre. Tranquilo, no se preocupe. Ya, la palabra es la verdad es la palabra. Pero la verdad no le hace libre. Y se lo demuestro. Ya me están mirando un poquito. ¿A quién invitaron? Dicen. Les advertí que parecía herejía, pero no es herejía. ¿Saben por qué les digo que parece herejía y no lo es? Porque si usted abra su Biblia y usted va al texto, o si se acuerda de memoria, dice claramente, y conoceréis la verdad. ¿Qué está antes de la verdad? El conocimiento de la verdad. Y recién cuando uno conoce la verdad, es cuando uno llega a ser libre. Y por eso el texto completo dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Pero antes de ser libre tengo que conocer la verdad. Le voy a dar un ejemplo para que se entienda mejor. Hace varios años atrás, ¿verdad? Había un presidente llamado Ramón Castilla. Nos acordamos por la historia, ¿verdad? En aquellos tiempos, en el Perú había esclavitud. Estaban los negritos que trabajaban ahí en el campo. Y entonces a este presidente decidió dar un edicto, una ley, ¿verdad? Proclamando la libertad de los negros, para que no haya más esclavitud en el Perú. ¿Se acuerdan por la historia? Eso lo hemos estudiado en el colegio, ¿correcto? Pero lo que muchos no saben es que cuando el presidente Ramón Castilla dio esta ley, resulta que los hacendados, los terratenientes que tenían a los esclavos ahí, ellos cerraron la hacienda y no permitieron que salieran los negritos para que no se enteren, para que no conozcan la verdad.
Y entonces, ¿qué pasó? Pasaron 1 año, 5 años, 10 años, 20 años, 30 años, en muchos casos pasaron, y ellos seguían siendo esclavos. ¿Por qué seguían siendo esclavos cuando había un decreto de libertad para ellos? Hacía 30 años que se había decretado la libertad por ley, por derecho, ellos debían ser libres. ¿Pero por qué no eran libres? Porque no conocían la verdad. ¿Se da cuenta? Entonces la verdad por sí sola no te hace libre. Primero tienes que conocer la verdad, y al conocer la verdad, eso es lo que te hace libre. ¿Cuántos entendieron? Está bien. Entonces no es herejía, ¿verdad? Parecía. Entonces, lo primero es que nos libra ¿de qué? De la ignorancia. Hermanos, tenemos tantas cosas que hemos recibido en años de creyentes, cosas que lo hemos aceptado como que fuera verdad, pero hay tantas cosas que fuimos enseñados, que hemos recibido en la iglesia, en la formación, y que posiblemente no está en la palabra de Dios. Por eso necesitamos capacitarnos. Le voy a decir algo más. ¿Cuántos de ustedes son buenos para encontrar un texto bíblico? Rápidamente. ¿Cuántos son buenos aquí? Estoy seguro que varios. Muy bien. Ya, ¿quién me puede ayudar a encontrar ese texto de la Biblia que dice que ni las hojas de los árboles se mueven si no es por su poder? ¿En dónde está? ¿Antiguo o Nuevo Testamento? Antiguo o Nuevo. Los pastores no, porque ya los pastores pues ellos ya dominan eso, ¿no? Pero los demás. A ver. Salmo, Antiguo, Evangelios. ¿Dónde está? Hermano, mire, no busque. Míreme. Ese pasaje no está en la Biblia. No es versículo bíblico, pero la mayoría han creído que eso está en la palabra de Dios. Y hay muchos que predican, como dice la palabra de Dios, que ni las hojas de los árboles se mueven si no es por su poder. ¿Y cuántos dicen amén? Y todo el mundo dice amén. ¿Ya ve? Algunos dijeron amén. Pero no está en la Biblia. ¿De dónde salió eso? ¿Tiene contenido bíblico? Sí. Pero ese es un cántico antiguo. ¿Se acuerda, pastor, cuando nos hacían formar en el colegio en la mañana y se cantaba, se oraba, ¿verdad? Y había un cántico antiguo que dice: sin Dios nada somos en el mundo, sin Dios nada podemos hacer, ni las hojas de los árboles se mueven, si no es por su poder. ¿Ve? Era un cántico. No es texto, no es palabra de Dios. Entonces hay tantas cosas, yo le puedo decir como 100, 200 de esas, ¿ya?, que hemos recibido y creíamos que está en la palabra, pero es por falta de conocimiento, falta de preparación. ¿Aló? ¿Me están siguiendo? Entonces, número 1, es importante la capacitación porque te libra de la ignorancia. Número 2, es importante porque te libra de la vergüenza. Ahí diga, vergüenza. ¿Cuántos han pasado vergüenza alguna vez? Creo que todos. Todos, ¿verdad? Míreme, le comparto un testimonio y luego le doy el texto. Vaya buscando Oseas 4:6. Oseas 4:6, primera de Samuel 15:23. Oseas 4:6, primera de Samuel 15:23 y 15:26. ¿Ok? Estaba en Arequipa hace eso fue hace un tiempo atrás. Y estuve en una vigilia. En un lugar así más o menos, habían como 300 personas por lo menos en una vigilia. No es usual. En una vigilia normalmente no llega tanta gente, pero aquí había mucha gente, por lo menos 300 personas. Y la vigilia estaba muy dinámica, había mucha alabanza y el pueblo metido y remolineando y todo lo demás. Y yo dije, wow, cuando termine la alabanza esta gente está tan cansada que quizás se va a dormir. No fue así. Vino el predicador, y era un predicador muy dinámico, ¿verdad? Y comenzó a predicar, y la gente estaba despierta, atenta, ¿verdad? En horas de la madrugada. Y este predicador comenzó a decir, miren, el apóstol Pablo era un hombre poderoso en la palabra, y todos dicen amén. Hasta ahí todo está bien. Era tan poderoso cuando él predicaba que la gente era conmovida por la predicación de la palabra. Y bueno, hasta ahí todo está bien. Después dijo, el apóstol Pablo predicó a grandes hombres, a reyes, a gente eminente, a gente muy famosa. Bueno, ahí también todavía va. Y de pronto él dice esta cosa. ¿Sabe qué dice?
Y el apóstol Pablo llegó a predicarle a Mahoma y Mahoma casi se convierte cuando Pablo le predicó. Y por eso que mucho de los contenidos del Corán se parece, ¿verdad?, con el contenido del Evangelio. Y Pablo le predicó a Mahoma y Mahoma casi se convierte. ¿Y sabe qué? El montón de gente diciendo amén. Ya, algunos se están riendo porque ya se dieron cuenta. Resulta que Mahoma ni siquiera había nacido en el tiempo de Pablo. Mahoma nace en el siglo VI, comienza su ministerio en el siglo VII, o sea, más de 500 años después, y acá este varón estaba diciendo que que Pablo le predicó a Mahoma y que casi se convierte. Digo, qué vergüenza. O sea, diciendo algo que no solo la Biblia no dice, sino además la historia tampoco no lo dice, no lo respalda. Entonces, ¿por falta de qué? ¿Por falta de qué? Preparación, capacitación. Por eso, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Bien, alguien tiene que decir amén o ay, como dicen en Brasil. Amén o ay. Y el versículo 15-26 de 1 Samuel. Y Samuel respondió a Saúl: no volveré contigo porque desechaste la palabra de Jehová. Mire, desechaste la palabra de Jehová. Y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. ¿Por qué fue desechado Saúl? Porque él desechó la palabra de Jehová. Hermanos, por eso le estaba diciendo al principio que es importantísimo que todos nosotros, ¿verdad?, no solamente los ministros, no solamente los líderes, no solo los servidores, no solamente todos nosotros como hijos e hijas de Dios tenemos que estar, ¿verdad?, en un nivel de conocimiento, de capacitación de la palabra de Dios. Gracias por el amén. Amén. Porque aquí está diciendo, el que desecha la palabra, Dios lo desecha del ministerio. Saúl estaba en un nivel de autoridad máxima, como rey. Usted está puesto en un nivel de autoridad y por lo tanto usted está, hermanos, está comprometido a capacitarse, a prepararse. Así que por eso que la capacitación nos libra de la vergüenza. Número 3, es importante la capacitación porque te libra de la negligencia. De la negligencia. Jeremías 48:10. Jeremías 48:10. Vamos a leer. Yo le voy a dar lectura en una versión que se llama Biblia la Palabra, que es una de las últimas que salieron. Biblia la Palabra en la versión hispanoamericana. Creo que aquí lo tiene. Ahí está. Esta traducción es la Biblia de la Palabra y dice, es voz profética, ¿no? Es decir, entonces Dios mismo hablando a través del profeta. ¿Y qué dice ahí? Es fuerte, ¿no? Pero es maldito quien sea negligente en la tarea que encargó el Señor. O sea, Dios no quiere la maldición de sus siervos, absolutamente. Pero, si uno no es diligente, que es lo opuesto a la negligencia, entonces hay maldición. O sea, nuestro servicio para Dios no puede ser hecho, como dicen por allá en Costa Rica, al tarantantán. O sea, a como sea, a como salga, a como se pueda, ¿verdad? Eso de que cuando alguien dice, bueno, pero hermano, voy a hacer algo para el Señor, pero como es para el Señor, voy a hacerlo así, bueno, como se pueda, ¿no? Como salga, ya. O sea, para Dios, para el Rey de Reyes, la Biblia dice que todo lo que hagamos, sea de hecho o de palabra, sea hecho como para el Señor, o sea, de lo mejor. Diga por favor, de lo mejor. O sea, para Dios tiene que ser lo mejor. ¿Usted se acuerda que, por ejemplo, los insumos, los elementos que componían este aceite de la unción, que tiene un aroma muy hermoso, eran tan finos que uno de esos ingredientes tenían que ir a traerlo en barco y demoraba como 2 meses a un lugar apartado donde se conseguía ese ingrediente y tenían que esperar de un
un palo, vamos a decir, una planta que solamente daba una gotita nada más cada cierto tiempo. Y era parte de los ingredientes que se usan. ¿Qué nos está indicando eso? Nos está indicando que todo lo que hacemos para el Señor, efectivamente tiene uno que esforzarse por dar lo mejor. Pero ¿cómo llegamos a esto? ¿Cómo sabemos esto? Si no es a través del estudio, si no es a través de la capacitación, si no es a través de la instrucción. Dígame amén si me está comprendiendo. Claro que sí. O sea, Dios demanda de usted y de mí que para que demos lo mejor para Él, usted tiene que conocer también cómo es que se da lo mejor para Él. ¿Sí? ¿Sí? ¿Y cómo aprendemos eso? Sencillamente estudiando la palabra, hermano. O sea, tenemos que olvidarnos de aquel tiempo. Yo estoy seguro que ustedes no, porque veo que aquí tienen un buen programa, pero hay todavía algunos lugares en nuestro país y en otros lugares donde desechan la instrucción y consideran que no es necesario estudiar. Algunos dicen, ¿por qué vamos a estudiar? ¿Acaso los discípulos estudiaron? ¿Acaso los apóstoles, los discípulos de Jesús, acaso ellos estudiaron? ¿En qué instituto, en qué seminario estudió Mateo, estudió, verdad? Los demás. Y ¿sabe qué? Eso realmente también es ignorancia. La palabra ignorancia no es un insulto, no, simplemente es desconocimiento de algo. ¿Sabe por qué digo que es ignorancia? Porque, dígame, los 12 discípulos, ¿acaso no fueron enseñados por el maestro de los maestros? ¿Acaso el Señor no los tomó por 3 años y los capacitó, los entrenó? Usted se ha dado cuenta, por ejemplo, cuando lee con detenimiento los evangelios, que dice la Biblia que cuando Él predicaba a las multitudes, usted nota que estaban en el valle, estaban en la costa, normalmente. Y justo el pastor mencionó que estuvo en Israel. Y sabe que Israel está lleno de colinas, lo que nosotros llamamos cerros. Todo lleno, un montón de montes. Por eso Monte Sión, Monte Calvario, Monte Carmelo, un montón, montes. Hermano, y subir esos montes es complicado. Con el calor que hace allá, 40, 45 grados. Subir, cansa. Y usted puede notar en la Biblia, que la Biblia dice varias veces, ¿verdad? Y subiendo al monte, dice así, llamó así a sus discípulos. O sea, cuando la gente, el montón, la multitudes, que multitudes le seguían, que dice Lucas, ¿verdad? Ellos estaban normalmente en el llano, en el valle, en la parte plana, como Lima, digamos, ¿verdad? Por eso para nosotros es complicado, porque nosotros que vivimos en Lima, todo es plano, nos cuesta comprender eso. Allá no es así. Son montes. Entonces, el Señor les daba como que parábolas, cosas generales a la multitud, pero los misterios del reino, la enseñanza fundamental, las cosas secretas, se las daba a sus discípulos en el monte. Diga por favor, en el monte. Y la Biblia dice, subiendo al monte. Usted lee, por ejemplo, Mateo 5, Mateo 6, Mateo 7. Usted encuentra ahí las leyes del reino de Dios. ¿A quienes se las enseñó? A sus discípulos solamente. ¿Se acuerdan que un día ellos mismos le dijeron, Señor, ¿por qué a nosotros nos enseñan esto? ¿Y por qué a ellos no? ¿Por qué a ellos les hablas por parábolas? ¿Se acuerdan? ¿Sí? Y dijo, porque a ustedes les es dado conocer los misterios del reino de Dios. ¿Ven? Entonces los instruyó, los capacitó, los entrenó, los preparó, los mandó de práctica. Le dijo, ya vayan, de 2 en 2, ¿se acuerdan? No lleven alforja, nada para el camino. ¿Verdad? Vayan, entren, busquen las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Verdad? Cuando lleguen a una casa, declaren la paz sobre esa casa. Si hay enfermos, sanen los enfermos, etcétera. Les mandó, ¿sí o no? Y cuando volvieron, les pidió que den sus informes, ¿no? Y ellos dijeron, Señor, hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre, ¿no? Y después de 3 años, entonces una vez que los capacitó, los graduó, vamos a decirlo así, no vamos a decirlo, no dice la Biblia, ¿ya? Pero después de 3 años dijo, ya ahora sí están listos, ahora pueden ir a todas las naciones. ¿No? ¿Se da cuenta? Entonces, pero eso no viene de gratis, o sea, hay un esfuerzo. ¿Ven? Entonces, la negligencia, permítame decirle primeramente qué entiendo yo por diligente. 2 características de un hombre diligente, 2 características. Una persona diligente es una persona que cuando se le da una comisión, un encargo, un mandato, ¿verdad? Entonces, una persona que está presto a hacerlo inmediatamente. Por favor, diga inmediatamente. ¿Ok? El hombre diligente, la mujer diligente es aquella que recibe una comisión y de inmediato se esfuerza a realizarlo. ¿Ok? ¿Ya? Entonces de inmediato. El negligente, al contrario, dice, después lo hago.
Todavía hay tiempo. Mañana lo puedo hacer, ¿verdad? Todavía no falta bastante tiempo. No, sobrado lo hago después, ¿verdad? Y deja pasar los días, deja pasar. Ese es negligente. Ese no es diligente. El diligente de inmediato. No espera mañana, sino lo hace de una vez. Usted se da cuenta, por ejemplo, los días de votación, cuando tenemos elecciones en el país, hay gente que tiene que renovar su DNI, su cédula de identidad, ¿verdad? Y hay muchos que el mismo día de votación todavía están en el Registro Nacional de Identificación, en el RENIEC, ¿verdad? ¿No? Sacando su DNI. ¿Por qué? Porque dijeron, tengo tiempo, todavía tengo tiempo. Y hasta el último día, en el último instante, la última hora, están haciendo. Personas negligentes. La segunda característica que yo encuentro de una persona diligente es la persona que, les decía por un lado, que lo hace inmediatamente, y segundo, es que se esfuerza en dar, ¿cómo diríamos? Da su mejor esfuerzo, eso sería. Da su mejor esfuerzo. Es decir, se preocupa de dar lo mejor de sí. Es decir, no hace simplemente por cumplir. No lo hace solo por el compromiso, sino que efectivamente en la práctica es una persona acostumbrada a dar lo mejor. Diga por favor, lo mejor. ¿Sí? Es una persona diligente. Entonces el negligente sería el opuesto, aquel que deja pasar el tiempo, deja pasar el tiempo, deja pasar el tiempo. ¿Usted alguna vez le ha pasado, por ejemplo, que despierta en la noche o en algún momento tiene un sentir de orar por alguien? ¿Sí? ¿Le pasa? Que el Señor le pone un sentido de orar por alguien, ¿verdad? O de acercarse a alguien a darle una palabra, qué sé yo, o de visitar a alguien, y usted sabe que es el Señor que lo está moviendo a hacer eso, ¿verdad? Y usted dice, bueno, está bien, pero lo voy a hacer después, lo voy a hacer después, lo voy a hacer después. ¿Qué está haciendo? Está siendo negligente, porque el Señor le está dando una carga, le está dando una comisión, lo está moviendo, lo está impulsando a hacer algo, y usted dice, después. Entonces no está siendo diligente. ¿Se comprende? ¿Se comprende? Sí, muy bien. Entonces, justamente la capacitación te ayuda, ¿verdad?, a librarte de la negligencia y de paso de una maldición, ¿no? Número 4. Es importante la preparación porque te libra de la vagancia. Vagancia, a ver qué significa vagancia. ¿Qué sería la vagancia? Ser vago. La vagancia sencillamente es dejar pasar el tiempo, ¿verdad? O no usar el tiempo en algo productivo, ¿sí? Entonces es hacer cosas que no tienen permanencia en el tiempo, no tienen utilidad en el tiempo, ¿verdad? Uno puede estar pasando horas y horas en el Facebook, que no estamos diciendo que sea malo el Facebook, no es ni malo ni bueno, simplemente es neutral, pero si usted está gastando tiempo, horas y horas y horas en eso, entonces está teniendo un tiempo improductivo, y eso es vagancia. Esa es vagancia. Hay personas que pasan frente a la tele, frente al Facebook, simplemente sentados. Hay gente que le gusta dormir y es bueno dormir, a mí me gusta dormir, pero dormir demasiado, ¿verdad? Entonces es un tiempo que no va a volver, es un tiempo que no está produciendo nada, entonces está también ocupando tiempo de vagancia. ¿Aló? ¿Se entiende, verdad? Se entiende, muy bien. Entonces, en el ministerio también es así. El ministerio es así también. Nosotros necesitamos dedicar cada día al Señor un tiempo para servirle. A ver, lo voy a decir otra vez. Nosotros, todos nosotros, sin necesidad de ser pastor, profeta, misionero, usted y yo como hijo de Dios, necesitamos dedicar un tiempo diario para servir al Señor. Dígame, ¿si está bien o no está bien? Así es. La Biblia dice, y aquí les digo otra cosa que parece herejía y no es. O mejor ya no les digo. O les digo. No se molestan, sí. Les voy a decir otra cosa que parece herejía. Esto es un poquito más fuerte. No se enoje porque después se lo voy a explicar. Ya, a ver. ¿Cuántos creen que el Señor Jesús es la luz del mundo? A ver, digan amén. ¿Sí? Ya, no es cierto. Y a ver, yo le dije que era un poco más fuerte. Y le demuestro con la Biblia. Es bien fácil. ¿Se acuerda, verdad? Que el Señor Jesús un día, cuando estaba sanando a un muchacho ciego de nacimiento, y los discípulos le preguntaron, maestro, ¿quién pecó, este o sus padres? Y dijo, no, ninguno. Simplemente es para la gloria de Dios. Y luego él dice una expresión. Y él dice, luz soy del mundo mientras estoy en el mundo. Otra vez. Él dijo, yo soy la luz del mundo. Lo dijo, sí, es cierto. Pero también dijo que luz soy del mundo mientras
Estoy en el mundo, ¿correcto? Dígame, ¿sí o no? Eso dice la Biblia, ¿verdad? Entonces, mientras Él estaba en el mundo, Él era la luz del mundo. Pero ahora, ¿dónde está el Señor Jesús? ¿Dónde está? A la diestra del Padre, en el cielo. Entonces ya no está en el mundo. Y como ya no está en el mundo, Él ya no es la luz del mundo. ¿Aló? Y entonces, ¿quién es la luz del mundo? Usted y yo. Usted y yo, porque en Mateo, ¿qué cosa dice? Dice, vosotros sois la luz del mundo, y así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en el cielo. ¿Se da cuenta? ¿Correcto? Entonces, ¿se da cuenta cómo nos... Importante, ¿no? Luz soy del mundo mientras estoy en el mundo. Ya no está en el mundo, pues. Ya no está en el mundo, ahora está en el cielo. La luz del mundo somos nosotros. Y debemos alumbrar en el nombre del Señor. Alguien dele un aplauso al Señor, hermanos. Entonces, Juan 5:39, esto está traducido directamente de la Biblia textual del hebreo. Dice, vivís investigando profundamente las Escrituras, porque estáis convencidos que en ella está la promesa de la vida eterna. Y sigue, ¿no? Vivís investigando profundamente. O sea, dedicar tiempo al estudio profundo de la palabra hace que usted no tenga tiempo improductivo. ¿Aló? ¿Sí? Porque usted toma tiempo para, ya no solo para leer, ya no solo para leer, porque una cosa es leer, ¿no? Jehová es mi pastor, nada me faltará, en lugares delicados pastos me hará descansar, junto a agua de reposo me pastoreará. Bueno, todo eso lo puede leer, digamos, en 1 minuto, 2 minutos, pero ¿cuánto de provecho tiene para usted? Algunos cristianos se contentan con solamente agarrar un pasaje, lo leen, ¿verdad? En 1 minuto o 2 y dicen, ya está, ya, por fin, ya cumplí mi día, ¿no? Y estoy contento. Pero 1 minuto o 2, hermanos, usted sabe que la comida chatarra, la comida rápida, a diferencia de un buen plato de comida, ¿cuál es el que le aprovecha más? ¿Ah? Pero hacer un buen plato, especialmente la comida peruana, que es tan rica y deliciosa, pero toma tiempo, ¿sí o no, hermanas? Toma tiempo para hacerlo bien. No como el lomo saltado que hacen ahora, ¿verdad? Es el lomo saltado que te dan las papas fritas del pollo, ¿no? Y le ponen el jugo encima y ponen arroz a un lado. Ya eso no es, o sea, el verdadero lomo saltado, como se hace en el Perú, tradicionalmente toma tiempo, ¿sí o no, hermanos? Para que salga riquísimo con ese sabor original. Entonces, pues así mismo. Usted quiere crecer, usted quiere aprender más, usted quiere conocer más, usted quiere llegar a las profundidades de la palabra. ¿Cuántos han leído ese pasaje que es bien conocido de Jeremías, el teléfono de Dios, que muchos le dicen? ¿Qué dice? 33:3. ¿Ah? Clama a mí y yo te responderé. Pero ahí no termina el texto continúa, ¿verdad? Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, los secretos escondidos, los tesoros muy guardados. Ahí están. ¿Y cómo se encuentran esos tesoros muy guardados? Es como el minerito que tiene que darle. En el primer golpe de pico no sale la piedra preciosa, no, tiene que seguir. Así mismo, cuando usted estudia, más toma tiempo en la palabra, le pide al Señor, como dijo el salmista en el Salmo 119:18, que es una oración que podemos hacer cuando va a leer la Biblia, que le dijo, Señor, abre mis ojos para ver las maravillas de tu ley. Entonces usted agarra la palabra y ya no solamente la lee, sino que la estudia. Y eso le da consistencia, le hace crecer, le hace madurar, le abre los ojos espirituales. Ahí es donde usted encuentra esas maravillas, ahí usted encuentra los tesoros escondidos, ahí usted encuentra los secretos muy guardados, ahí usted recibe la revelación de Dios. Ahí es donde Dios, hermano, comienza a hacerlo crecer, a madurar. Ahí es, hermano. Entonces, por eso es importante la capacitación, porque nos libra de la vagancia. Número 5, nos libra de la improvisación. ¿De qué nos libra? De la improvisación. 2 Corintios 3:6. Él nos ha capacitado para ser servidores de un nuevo pacto, no el de la letra, sino el del Espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu da vida. Estoy leyendo en la Nueva Versión Internacional. Él nos ha capacitado
para ser servidores. ¿Eh? Capacitado para ser servidores, eso dice el texto. Entonces, para ser servidor tengo que estar capacitado. Cuando uno no está capacitado, ¿qué sucede? Comienza a improvisar. Y en la improvisación, pues, puede ocurrir cualquier cosa. A veces salen cosas buenas, pero no siempre. Entonces, no hay que confundir la improvisación con la espontaneidad, ¿verdad? Porque algunos dicen, no, pero si yo me preparo, si yo planifico, si yo estudio, si yo escribo, mire, aquí está mi tema. Y yo tomé tiempo para estudiar, para prepararlo, para escribirlo, ¿no? Pero algunos dicen, no, yo no puedo hacer eso porque si no, no dejo fluir al Espíritu. No hay problema, o sea, no necesariamente usted necesita un papel escrito, ¿no? Igual usted lo estudió y lo puede dar porque lo tiene en el corazón. Pero lo que estoy diciendo es que no improvise. Porque cuando improvisa, entonces comienza muchas veces para llenar el espacio, tiene que decir algo, tiene que decir algo. ¿Y qué dice la Biblia? En la mucha palabrería no falta el pecado. Porque cuando no se tiene nada más que decir, ¿qué hace? Tiene que rellenar. Y para rellenar se puede decir cosas buenas, pero también de las otras. Dígame si me está comprendiendo, hermano. Por eso tenemos que capacitarnos, estar capacitados, estar preparados. Entonces así no improvisamos. Número 6, a ver, los dos últimos. Número 6, es importante la preparación porque te ayuda a servir a Dios con excelencia. Eso está bueno, ¿verdad? Te ayuda a servir a Dios con excelencia. Esdras 8:18, Proverbios 22:29, se los leo. Esdras 8:18 dice, y como Dios estaba con nosotros, nos enviaron a un israelita muy capacitado, llamado Serebías, hijo de Maglí, descendiente de Leví. Nos enviaron a un israelita, ¿qué dice? ¿Muy qué? Muy capacitado. ¿No? Estamos hablando de Esdras, ¿verdad? Los tiempos de la restauración, ¿verdad? Se había abandonado el templo, el servicio del templo, hasta los levitas, los sacerdotes habían abandonado la casa del Señor. Y cuando viene Esdras, después viene Nehemías también, entonces ellos buscan de restauran el templo, restauran el servicio del templo y faltaban levitas para servir. Entonces, ¿qué hicieron? Tuvieron que mandar a llamar, no hay más israelitas, no hay gente que... Entonces ellos oraron, pidieron al Señor y les mandaron, dice, a un israelita que estaba muy capacitado. ¿De cuánta bendición puede ser una persona cuando está bien capacitado? ¿Sí o no, hermanos? Claro que sí. Escúchame esto. ¿Cuántos conocen a Pablo, el de la Biblia? Digan amén. ¿Y cuántos conocen a Pedro? Muy bien. ¿Qué se dice de Pedro y de Pablo? Por ejemplo, Pedro, que se dice que era del vulgo, o sea, es una persona que no tenía mucha instrucción, pero aún así el Señor lo usó porque Dios no hace diferencia de personas. ¿Estamos? Dios lo usó. De hecho, él escribió 2 libros de la palabra de Dios. Y se dice que él le sopló el evangelio a Marcos, ¿no? Entonces póngale 2,5, como decían antes con langas, ¿no? Ya. Entonces tiene 2 libros. Pero Pablo, ¿cuántos libros escribió? ¿Cuántos libros? Estamos en el Nuevo Testamento. ¿Cuántos libros tiene el Nuevo Testamento? 27, muy bien. ¿Y cuántos libros escribió Pablo? 13 libros. 13 libros. Sin contar Hebreos, que hasta el día de hoy no se define si lo escribió o no lo escribió Pablo. No nos metamos en ese problema. ¿Ok? Entonces tenemos casi prácticamente la mitad del Nuevo Testamento escrito por un solo hombre. Uno solo. Como decimos, Dios no hace diferencia de personas. Pedro, no teniendo mucha capacitación, pero aún así Dios lo usó. Pero la pregunta es, ¿a quién usó más el Señor? ¿Usted quiere que Dios le use más? ¿Qué necesita entonces? Capacitarnos más. ¿Se da cuenta? No es que Dios no le puede usar, Dios le usa a usted. Amén, gloria a Dios. Usted se dispone para el Señor, Dios, que no hace diferencia, le va a usar. Pero si usted quiere que Dios lo use más, hermano, entonces tenemos que capacitarnos más, prepararnos más. ¿Ve? Entonces usted nota, por ejemplo, Pablo hablaba griego, hebreo, latín, hebreo, ¿no? Leía poesía griega, que no era fácil, ¿no? Podía moverse en cualquier campo. Ustedes tienen una iglesia misionera, ¿no? Y Pablo dijo, a los hebreos me hago hebreo, ¿verdad? A los griegos me hago griego. O sea, donde vaya me acomodo, nada más, no hay problema. ¿Por qué? Porque estaba capacitado, estaba preparado para eso. Ustedes tienen iglesias en 5 países, ¿cierto? ¿Y a cuántas
naciones más desean llegar? A todas las naciones. Amén. Entonces, para enviarlos a esas naciones, ¿qué necesitamos? ¿Ah? Así nomás los levantamos a ver. El Señor dice que usted, hermana, y usted, hermano, levántese y los enviamos en el nombre del Señor. Vayan ya, mañana mismo. ¿Así es? No. Una cosa es que Dios nos llame, pero luego entonces necesitamos el proceso de preparación, capacitación, entrenamiento. Entonces después, como el Señor pues los preparó 3 años y después dijo, ahora sí vayan a otras naciones. ¿Se comprende? Es el número 6. Entonces, número 7, Proverbios 22, 29, leámoslo también, dice, cuando veas a alguien que hace bien su trabajo, no lo verás entre gente de baja condición, sino que estará en presencia de reyes. Y hay una traducción que dice, cuando veas a alguien que hace bien su trabajo, y esto quiere decir con excelencia, dice, nunca será un don nadie, nunca. Sino que estará en presencia de reyes. O sea, la capacitación te va a promover, te va a ayudar. Y ese, el número 7, es importante porque te establece en posiciones de privilegio. ¿Sí? La preparación te establece en posiciones de privilegio. Miren, Daniel 6:3, y este es el último versículo que leemos, dice, por encima de ellos designó a 3 ministros, entre los que se encontraba Daniel, a quienes los sátrapas deberían dar cuenta de su administración. De ese modo se evitarían situaciones que perjudicasen los intereses del rey. Pero, a ver, no, aquí en el 6:3 yo tengo esto, dice, Daniel sobresalía por encima de los ministros y de los sátrapas, pues estaba más capacitado que ninguno de ellos, hasta tal punto que el rey tenía pensado ponerlo al frente de todo el reino. ¿Qué les parece? Dice, Daniel sobresalía, ¿por qué? Por encima de los ministros y de los sátrapas, porque estaba más capacitado que ninguno de ellos, y hasta el rey, dice, tenía pensado ponerlo por encima de todo el reino, tipo José. ¿A causa de qué? Por su linda cara. ¿Cuántos dicen amén? No, no era. ¿Por qué dice el texto? Porque estaba más capacitado, hermano. Si tú te preparas, tú te capacitas, hermano, con toda seguridad, el Señor te va a hacer crecer, el Señor te va a levantar, el Señor te va a exaltar. Aún, hermano, mire, ve, yo vengo de una familia pobre, bien pobre, que hemos conocido pobreza y miseria todavía inclusive, ¿verdad? ¿Ya? Y le digo una cosa, nosotros somos 12 hermanos. 12 hermanos, 6 hombres, 6 mujeres. Ahora, hoy en día usted sabe, los que somos papás, criar 1, criar 2, yo tengo 3 ya. ¿Ah? Y hasta ahí nomás, hasta ahí ya 3 son suficientes, ¿no? ¿Ya? Pero usted dice, ¿no? Con 2, con 3, wow, ¿no? Pero criar 12 hijos, como dicen los muchachos, eso ya es otro level. Pero los hermanos de mi papá también tenían 12, de 12 en 12. Ellos también fueron 12. La mamá de mi papá era el segundo hijo, el segundo mayor. La mamá de mi papá murió muy joven, a los 35, 36 años. Y yo ya no conocía a mi abuelita de papá. Y entonces le dijo, hijo, hazte cargo de tus hermanos y edúcalos. Y mi padre, siendo un muchacho, jovencito, tuvo que trabajar para educar a sus 12 hermanos. Luego nos tuvo a nosotros 12. Su hermano mayor, que también tenía 12, una víspera de Navidad vino a casa y la pasamos bien bonito, muy hermoso, muy lindo, disfrutamos mucho. 24, va a su casa, descansa y amanece ya con el Señor. El Señor se lo llevó. Se lo llevó, gloria a Dios, era un buen cristiano, se lo llevó a su presencia, pero dejó 12. La menor, una bebé de brazos, de bracitos. Y de ahí en escalerita, 12 hijos. Y mi papá se tuvo que hacer cargo de los 12. O sea, nosotros 12 más. Y más los 12 hermanos. Mi padre ha criado. Un hombre así, pues obviamente tiene mucho para enseñar, ¿verdad? Y hay mucho para aprender, experiencia de vida, ¿no? ¿Por qué yo estoy contando esto? Nosotros vivimos en pobreza. Conocimos pobreza extrema, aquí en Lima. Y no teníamos nada. Hasta que conocimos a Cristo.
Y cuando conocimos a Cristo, no es que inmediatamente todo cambió, seguimos siendo pobres, los problemas están ahí, pero había una diferencia. Ahora nuestra vida cambia, nuestra mentalidad cambia, comenzamos a estudiar la palabra, a conocer la palabra. ¿Sabe qué hacía papá? Papá nos reunía todos los domingos, pero cada día venía a nuestra habitación y nos hacía orar para dormir y para empezar el día. Al levantarnos, nos levantaba tempranito, una sola vez. Si no te levantabas a la primera, la segunda era agüita. Entonces, para que no nos caiga el agua, de una vez te levantabas. Tipo de ejército, ¿no? Eran 12, pues, ¿no? Y entonces, en la mañana nos hacía arrodillar. Mire, papá. Nos ponía de rodillas y decía, todos de rodillas vamos a adorar a Dios, pobres. Y vamos a encomendarnos, hijos, no comiencen el día sin Dios, hijo. Encomendémonos a Dios, Dios nos va a ayudar este día. Terminaba el día y también nos enseñaba, pónganse a cuentas con Dios. Hay gente que se acuesta y ya no amanece. Digo, no sabes qué puede pasar. Si algo se han ofendido, se han molestado, han dicho algo, han hecho algo inapropiado, pidan perdón a Dios. Y así nos crió todos los días. El domingo nos reunía a todos, los 12. Él agarraba su Biblia, la abría, y a como él podía entenderla, ¿verdad?, la leía y nos explicaba ese pasaje. O sea, él fue nuestro primer pastor. Nos preparó, nos capacitó, nos pastoreó, nos discipuló. Y era bien bonito porque al terminar la reunión, ¿verdad?, del domingo, entonces todos teníamos que perdonarnos unos a otros. Y del mayor al menor íbamos a papá primero y a mamá después, y le dábamos un abrazo, un beso, ¿verdad? Y nos poníamos luego en paz los hermanos, todos un abrazo. Y nos enseñó a vivir así en comunión, en unidad, en apoyo mutuo. Cuando era cumpleaños de alguien, ¿sabe qué hacía papá? Aún en la pobreza, compraba algo pequeñito, como quien dice, aunque sea de azol, y nos ponía en nuestra mano de cada uno de sus hijos. Él compraba los regalos, nos ponía a cada uno de sus hijos y nos decía, dale a tu hermano que está cumpliendo años. Y nos enseñó así. Entonces, cada vez que hay algo familiar, toda la familia estamos ahí. Hoy en día somos más de 100, porque los 12 se han reproducido. Claro, uno tiene 5, ¿no? Ahora nosotros no tenemos de a 12, ¿no? Pero bueno, 5, 4, 3, 12. Al final tiene más de 35 nietos, tiene 6, 7 bisnietas. Mis padres, los dos viven, tienen el privilegio de conocer a su tercera y cuarta generación en vida. Son hombres benditos, son una familia bendita. Pero ¿sabe qué pasó? El día que conocimos al Señor y el día que conocimos la palabra del Señor, eso nos transformó. Nos transformó, cambió nuestra vida completa. Nos dimos cuenta que teníamos derecho a la bendición de Dios. Aló, por eso, la verdad por sí sola no era, sino el conocimiento de la verdad. Y como dice la Biblia, que Dios levanta del polvo al pobre y al menesteroso del muladar para hacerlo sentar con los príncipes de su pueblo. ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! Así es, hermano. Así es. Y es la historia posiblemente de varios de aquí. Y es la historia que le puede pasar también a usted. Pero ¿qué necesitamos? Prepárese, hermano, conozca la palabra. Póngase de pie, por favor. Vamos a hacer una oración. Póngase sus pies rápidamente. Quisiera que prepare su corazón. Permítame hacer una oración por usted. Podríamos estar de pie todos los que pueden. Levante sus manos al Señor. Me gustaría orar por ustedes. Levante sus manos, por favor. Señor, te doy gracias. Tu palabra es viva y eficaz y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Tu palabra, Señor, es como el martillo que quebranta la roca más dura. Tu palabra es vida para aquellos que la hallan, es medicina aún para nuestros huesos. Tu palabra no vuelve a ti vacía, sino que será prosperada en aquello para lo cual fue enviado. Y tú apresuras tu palabra para ponerla por obra, Señor. Te doy gracias porque tu palabra tiene vida en sí misma y tiene poder, Señor. Tiene poder no solo para salvar y para sanar, pero también tiene poder para cambiar vidas, para cambiar circunstancias, para cambiar destinos. Señor, tu palabra tiene el poder de quebrar la maldición y convertirla en bendición. Por eso tú le dijiste a Moisés que dijera al pueblo, he puesto delante de vosotros la bendición y la maldición, la vida y la muerte. Escojan pues la vida para que viváis.
Y este día, hermanos, que estamos aquí en la presencia del Señor, yo quiero animarte a que escojas la bendición, a que escojas y que decidas prepararte a profundizar más en el conocimiento de la palabra. Mi vida fue transformada, mi familia fue transformada, todos mis hermanos son empresarios, toda mi familia no les va mal, gracias a Dios nos va bien. Y mi persona, tuve el privilegio de recibir el llamado para servir al Señor. Dejé todo, dejé la empresa, dejé todo, tengo una profesión, lo dejé todo para el servicio del Señor. Y estoy feliz de hacerlo, hermano. Así que yo quiero decirte en este día que realmente tu vida no solamente cambia el día que naciste de nuevo. Tu vida no solamente cambia el día que aceptaste a Cristo en tu corazón. Hay un nuevo día en que tú puedes cambiar tu destino, tu futuro. Es el día que tú te decides a profundizar, a capacitarte, a prepararte, porque al conocer más la palabra, entonces tienes un verdadero conocimiento, ¿verdad? Tienes un fundamento firme y sólido para saber que todas las promesas que están en la palabra realmente tienen cumplimiento para ti. Que dejes de ver solamente lo que Dios hace por otros, que comiences a ver y a experimentar lo que Dios tiene para ti personalmente. Así que en este día, levante sus manos y dígale: gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor. Gracias por la palabra que recibimos este día. Gracias porque esta palabra es buena, Señor. Esta palabra tiene poder para cambiar mi vida. Tiene poder para transformarme. Tiene poder, Señor, para preparar mi futuro, Señor. Y creo, Padre Santo, en tanto tú vienes, Señor, que si yo me preparo, puedo ser un instrumento más útil en tus manos, Señor. Y tú puedes usarme más aún en esta vida. ¿Sabe qué? Mientras que está orando, siga orando, por favor. Yo quisiera llamar cuántas personas que han oído la palabra en este día quieren tomar la decisión de prepararse, quieren tomar la decisión de profundizar más en el estudio de la palabra de Dios. ¿Cuántos de ustedes quisieran tomar esa decisión? Voy a invitarlos que vengan aquí adelante. Permítame hacer una oración personal por usted. Véngase rápidamente, no se ponga a pensar. Esto es una cuestión de decisión. Si usted ya entendió, ya recibió la palabra, ahora tome una decisión. Tome una decisión. Tome una decisión, quien quiera que seas, no importa cuánto tiempo tengas, si tienes mucho o poco tiempo en el Evangelio, pero si quieres crecer aún más, si quieres experimentar aún más, si quieres recibir aún más, si quieres, hermano, avanzar aún más, que no llegues a decir, ya este es mi límite, este es mi techo. No, aún hay mejores cosas, aún hay mayores cosas. El Señor dice que Él hace cosas nuevas cada mañana. Él envía sus misericordias cada mañana. Él está trabajando para hacer cosas nuevas, cosas que ni siquiera te imaginas, cosas que no tienes ni idea, hermano. Cosas que ojo no vio ni oído yo, son las que Dios ha preparado para aquellos que le aman y esperan su venida. Aleluya. Yo jamás, cuando estuve en aquel tiempo de pobreza y necesidad, jamás tenía idea de cuántas maravillas tenía Dios para mí. Miren, he tenido el privilegio de pastorear en 5 países. Soy misionero como esta iglesia, misionera. Y por eso es una iglesia apostólica, porque es una contradicción que una iglesia se llame apostólica y no esté involucrada en la obra misionera. Porque el apóstol es aquel que es comisionado, es aquel que es enviado con una comisión. Y la comisión es ir y predicar el evangelio, pero también es ir y hacer discípulos, pero también es enseñarles las cosas que Él nos ha mandado. Y eso es preparación. Por eso ustedes, hermanos, ustedes son de una simiente especial. Ustedes de la iglesia Manuel, ustedes son una simiente especial en el Perú. Ustedes tienen un privilegio, hermanos, que tienen en sus manos la oportunidad de llevar el evangelio a otras naciones, pero hacer que eso mismo traiga bendición para nuestra nación. Yo estoy convencido de lo siguiente, se los voy a decir. Estoy convencido de lo siguiente: la única manera de que nuestro país comience a prosperar, no solamente que mejore un poco, sino que prospere, que conozcamos la abundancia, que conozcamos la prosperidad. ¿Sabe cuándo es? Cuando la iglesia comienza a enviar vidas, siembre vidas, ofrendas misioneras. No estoy hablando del dinero, estoy hablando de personas, estoy hablando de vidas. Y por cuanto nosotros como iglesia en el Perú sembremos vidas en las naciones,
en otros pueblos, en otras culturas, la riqueza de las naciones vendrán a nuestra nación. Vendrán a nuestra nación. Vendrán. Y usted puede ser parte de eso. Quizás unos saldrán, pero otros desde aquí apoyarán. Otros aportarán para eso. Otros animarán, otros prepararán, capacitarán. Pero todos, toda la iglesia involucrada, comprometida en esta visión. Y hoy estamos hablando de que tenemos que decidirnos a prepararnos. Los que están aquí al frente, si hay alguien más que quiere tomar esta decisión, los que están aquí al frente, no es solamente recibir una oración. Lo que estamos aquí es que usted tome una decisión que cambie su vida, que cambie su futuro, que impacte su familia. ¿Sabe? Permítame, regáleme unos minutos. En el tiempo de pobreza yo me preparé para servir al Señor. Y muchas veces cuando estaba en esos momentos de preparación, me daban ganas de volver a casa, porque había que ayudar mucho. Éramos 2 hermanos, sufrimos bastante. Y el director de nuestra misión me dijo: no vuelvas, no vayas, no abandones la misión, no abandones. La única manera que tienes de ayudar a tu familia es continuando en el ministerio. Un día Dios te va a prosperar y te va a bendecir. Pero si tú vuelves a casa, solucionas un problema, mañana aparece otro problema y pasado otro problema y nunca van a salir adelante. Tú permaneces en el llamado del Señor. Y efectivamente, hermanos, gloria a Dios por ese consejo. Dios nos ha bendecido tanto que ahora nosotros podemos bendecir a nuestros padres, a nuestros hermanos, a otras familias. Gracias al Señor. Te estoy diciendo en esta mañana, te estoy diciendo en este día, que no solamente estás tomando una decisión de estudiar la palabra, sino que esa decisión literalmente va a cambiar tu futuro, va a cambiar tu vida, va a tener un impacto para tu casa, para la iglesia, para nuestra nación. Yo no sé si me están comprendiendo, pero espero que en el Espíritu lo reciban. Levante sus manos, permítame orar por usted. Levante sus manos, abra su corazón, abra su corazón. No se preocupe, esto es bueno, esto es bueno. Levante su corazón. Levante sus manos, levante su corazón también. Déjeme orar por usted. Padre, en el nombre de Jesús, yo quiero agradecerte por este tremendo ejército, Señor. Quiero agradecerte por estas vidas que en este día están tomando la decisión de prepararse, de capacitarse, de acudir a tu llamado, Señor. Porque si no estamos bien preparados, no podemos ser efectivos en el ministerio que tú nos has llamado. Yo te ruego por cada uno que en este día toma la decisión, para que permanezcan en esa decisión. Oro, Señor, que su espíritu y su mente, Señor, sea abierto a tu palabra. Oro para que haya hambre y sed de ti, haya hambre y sed de conocer profundamente de ti, Señor, de conocerte a ti, Señor, de una manera íntima y personal. Oro en este día, Señor, Padre Celestial, para que des espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de tu palabra. Oro en esta hora, Señor, para que en ellos se despierte hambre de ti, Señor, hambre de tu presencia, hambre de tu palabra, una sed inagotable, Señor, de conocerte más a través de tu palabra, a través del estudio profundo de tu palabra. Oro para que en ese tiempo, Señor, tú te manifiestes a su vida. Oro, Padre Celestial, para que traigas revelación, traigas confirmación, Señor, tú derrames, Señor, la manifestación de tus dones y los ministerios que has entregado a este pueblo, a esta iglesia Manuel. Padre, gracias, Señor, en este día. Oro para que ellos, Señor, reciban tu provisión. Oro para que ellos, Señor, sus vidas sean afectadas de tal manera que la bendición, Señor, sobre y abunde, Señor, a su familia y a su congregación. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Bendigo en tu nombre este pueblo. Bendigo estas vidas, Señor. Bendigo su vida espiritual. Declaro para ellos, Señor, lo que dice tu palabra. Amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Oro, Señor, para que esta palabra sea realidad, sea vivificada en ellos, Señor. Gracias, bendito Dios. Gracias, Señor.
Gracias, Señor. Dígale gracias. Dígale gracias. Diga al Señor gracias. Yo recibo esta palabra. Recibo esta bendición. Diga gracias, Señor. Diga gracias, gracias. Yo me comprometo contigo a prepararme más. Yo me comprometo contigo a capacitarme más. Yo me comprometo contigo, Señor, a profundizar más, Señor, porque quiero ser útil en tus manos. Vamos, iglesia. Vamos, iglesia Manuel. Ore, levante su voz y dígale, Señor, yo me comprometo. Yo voy a crecer. Yo voy a madurar. Yo voy a profundizar. Porque quiero ser un instrumento más útil en tus manos, Señor. Gracias, bendito Dios. Gracias, Señor. Aleluya. Gracias, bendito Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Te pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo Jesucristo, por quien lo tenemos todo, Señor. Gracias, Padre eterno. Amén y amén. Gloria a ti, Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Padre. El Señor me los bendiga, hermanos. Me los bendiga grandemente. Y como dice Deuteronomio 1:11, los haga 1000 veces más de lo que ahora sois. Literalmente. Que Dios me lo bendiga mucho. Por favor, puede volver a su lugar. Y ahora tenemos una presentación. Esto sí.